Hola, ¿cómo estamos? Soy Gustavo González. Vamos a alistarnos para hacer un estudio acerca de las sombras. Veamos unas fotos. Aquí la sombra está muy fuerte, no hay casi reflejo, solamente está el más fuerte de la botella roja sobre la forma de la pera de plástico, ¿no? Está muy interesante. Yo prefiero esta. Bien, hagamos un pequeño estudio, un breve estudio acá al costado en cuanto al proceso de cómo ir obteniendo nosotros la fuerza de las sombras, la lógica, la naturalidad, entendidas de una manera académica. Muy bien, empezamos entonces un poco con un encajado para tener claros cómo es la forma de esta fruta pero de plástico, ¿no? Son unos elementos que yo tenía en taller antes cuando daba clases. Entonces tenemos una forma redonda, ¿no? Como forma, ¿no? Una vez que ya tiene volumen tridimensional, ya le llamamos esfera. Veamos los principios entonces, ¿no? Nosotros hacemos ahí una cierta proporción, esto es grande, esto es pequeño, de aquí viene la ramita, ¿no? Y vemos entonces un poco su estructura por rectas, porque al hacer las curvas fácilmente nos engañaríamos, ¿no? Bien, creo que se nota, ¿no? Entonces nosotros lo que vamos a ir haciendo es una separación como para ir estudiando dónde está la masa de luz, dónde está la masa de medio tono, dónde está la masa de sombra. Bien, vamos a ir reconociendo entonces primero los límites de la forma, los bordes. Ya los tenemos por medio de líneas. Ahora bien, ¿qué tenemos acá? La sombra que está dentro de la forma le llamamos sombra propia. Esa es del objeto en sí, a diferencia de la sombra que produce aquí abajo encima de la mesa, que a esa le llamamos sombra proyectada. Es bien fácil, ¿no? Sombra proyectada es la que viene producida por el objeto sobre otro objeto. Bien, ahora hago cierta división. Lo que me interesa es reconocer cuál es la masa de luz y cuál es la masa de sombra. Entonces, de aquí para abajo digo yo que es la masa de sombra. Todavía no veo valoraciones, simplemente la divido, ¿no? Aseguro un poquito las líneas porque estas están en contraste con su fondo, ¿no? Ojalá se llegue a ver bonito ahí. Ahí estamos mejor, ¿no? Entonces yo me aseguro ahí con un poco de líneas fuertes, un tratamiento de líneas fuertes. Recuerden siempre insistir las líneas justo antes de comenzar a sombrear. Y ahora nos explicaremos entonces todo el asunto de las sombras, ¿no? Para poder pintar bien tenemos que dibujar bien. Hecho esto, la división por medio de líneas, he hecho mi lápiz y voy haciendo un llenado. Pero si yo quiero la sombra limpia, lo que voy a hacer es sobre el mismo sitio, lápiz echado, mira mi mano, lápiz echado sobre el mismo sitio sin apretar, muy suave. Sé generoso ahí con los trazos, no te limites. Acá hay una parte luminosa, pero puedo sacarla en cualquier momento con el borrador, ¿ya? Acá hay un poquito de sombra, acá también.
La dirección del trazo no es algo que deba importar en primer término. Puede ser para cualquier lado, ¿no? Vertical, horizontalmente, no interesa. Lo que nos va a importar ahora es que cada trazo deba ir encima del anterior por un buen rato. Pero recuerda que la presión tiene que ser suave. Vamos a llegar a dominar las sombras. Pero estate atento a cada fase, a cómo muevo el lápiz. Mira, ahora lo estoy moviendo en torno a la dirección que puse en la línea, ¿no? Y sobre el mismo sitio, varias veces, sobre el mismo sitio, es decir, no lo peino. Esto sería peinarlo, digo yo, ¿no? Así una franja de trazos, pero muy notorios, es decir, se ve el trazo. Para una sombra limpia no quiero eso en primer lugar. No es que sea malo, sino que en este tipo de sombreado no quiero eso. Sobre el mismo sitio, lápiz echado, varias veces y suave, ¿no? Suave. Si fuera un boceto muy rápido, un apunte, ahí sí el trazo también lo demuestra, ¿no? Un trazo fresco, con rayitas. Bien, pero en este caso no, queremos algo un poco más estudiado, más limpio, que se vea más natural. Y también lleno la sombra proyectada. Y paso y repaso hasta llegar a un tono promedio que lo divida muy bien de la luz. Hasta ahí yo creo que está bien. Bien, acá. Recordemos que aquí hay una botella. Una botella de color rojo que viene por acá. Bien, entonces aquí saco un poco esta luz y aquí la botella. Bien, entonces ya tengo dividido bastante bien la parte de sombra de la parte de luz. Ahora puedo decidir qué cosa quiero estudiar, la masa de luz, así le llamamos, masa de luz, o la masa de sombra. Masa es un término que ya va hacia la pintura. Es un espacio de un valor tonal definido y un color definido, ¿no? Es un espacio como si fuera una ficha plana. Nos ayuda a comprender bien cómo funcionan los colores y valores tonales en relación a la representación bidimensional. Es parecido a lo que estamos haciendo. Digamos que ahora voy a estudiar la masa de sombra. Entonces vuelvo a hacer el mismo trabajo. El lápiz bien tajado, ¿eh? Es decir, ahí tengo que sacar bien la punta del lápiz. Ahí, bien. Entonces haremos lo mismo. La masa de sombra la vamos a subdividir en algunas secciones que nosotros vamos notando que son diferentes, más oscuras. Viene una sombra por acá, hago una pequeña rayita, viene una sombra oscura por acá abajo, también lo divido, me doy cuenta que hay como luces por dentro, o sea, como reflejos. Bien, entonces es como un estudio que vamos haciendo progresivo. Ya tengo entonces unas cuantas líneas que dividen dos valores más dentro de la masa de sombra. A eso le llamo iteración. Repetir un proceso, en este caso geométrico. Ya dividimos la forma toda en dos. Ahora de esa mitad, ahora vamos a dividirla en dos masas de un tono un poco más oscuro. Y lo que hacemos es el mismo trabajo, oscurecer un poco. Ahora sí agarro el lápiz por dentro de mi mano, dentro de mis dedos, para que pueda tener un ángulo un poco más controlado. Pero igual trato de que el valor tonal sea limpio. Este es un grafito, ¿no es cierto? Es un grafito 3B. También puedo hacerlo con el lápiz echado por momentos, ¿no? Y voy llenando las partes que se ven ahí más oscuras. La sombra proyectada es bastante más oscura.
toda esta sombra proyectada es más oscura. En un volumen reconocemos varias partes. Por ejemplo, está la parte de luz, la parte de sombra, está la parte, por ejemplo, del brillo, la parte del medio tono. Hay una parte de la sombra que es la más oscura de todas. Y está la zona de los reflejos. En los reflejos hay que tener mucho cuidado, hay que tener cierta experiencia y mucho cuidado. ¿Qué ocurre con los reflejos? Son una luz que acá se ve en color rojo, es decir, la luz principal viene, choca con el elemento rojo, con la botella, y rebota hacia la pera. Por suerte es de color rojo, entonces podemos verlo exactamente, y viene por acá, ¿no? Ahí donde la pera mira hacia el lado de la botella roja iluminada, se produce un reflejo. Pero ojo, ese reflejo, al menos en los casos naturales, siempre es una luz secundaria, un poco menos intensa que la luz principal, ¿no? Pero como la vemos intensa por estar rodeada de sombras, tendemos a incrementar su luminosidad. Es oscura en realidad. Bien, entonces yo voy sombreando ahí con cuidado el trazo, tratando de limpiar, como lo estoy agarrando el lápiz a unos 45 grados, lo que vemos es que podemos limpiar el valor tonal a cada centímetro. Y vamos haciendo el estudio del relieve, ¿no? Necesito acá unos valores tonales un poco diferentes, ahí los voy agregando. Acá entonces es una parte intermedia de oscuridad, pero no es la oscuridad mayor, esa la veo acá, justo en el borde, en el límite. Hay una fuerte sensación de sombra, y sombra bien intensa. ¿Y eso por qué ocurre? La base, el piso, también hace un rebote de luz, y el ambiente mismo también puede producir rayos de iluminación, que siempre se van a dar los reflejos en la sombra, ¿no? En la sombra es que se dan los reflejos. Bien, entonces ahí con cuidado ya voy tratando de controlar la limpieza del valor tonal. Ya es un modelado, ¿no? Me doy cuenta entonces que hay partes de las masas que son un poco más suaves unas con otras, ¿no? En los volúmenes esféricos parecidos a este, los bordes de las sombras siempre son progresivos, suaves, ¿no? Entonces ya hasta aquí he estudiado las sombras, digamos en un 40%. Luego acá hay una división de dos valores. Este es un valor un poquito más oscuro. Nosotros utilizamos los valores tonales entonces para hacer una representación gráfica del volumen de un cuerpo afectado por un rayo de luz, por una iluminación. Y acá esta parte también es oscura, la sombra proyectada. Algunas características de la sombra proyectada es que cuando está cerca del objeto se ve bastante nítida, como acá, nítida y muy oscura. Conforme se va alejando del objeto, se va volviendo más esfumada, más suave en sus bordes y un poco más clara, porque suele recibir más reflejos del ambiente. Y tal como ocurre acá en las sombras, también la sombra proyectada en este lado, por ejemplo, se nota más clara porque recibe más reflejos de los demás objetos.
Bien, entonces aquí ya será por jerarquías ir buscando en dónde es más claro, en dónde es más oscuro. Bien, entonces ya tenemos el estudio un poco de la parte de las sombras, ¿no? Hay que afinarlo, claro, y encontrar máximos oscuros, pero progresivamente. Ahora vamos hacia la luz un poco y vuelvo a hacer la misma iteración, ¿no? Esta es la parte de luz más fuerte. La ventana está de este lado, entonces esta es la flecha que nos va a indicar en la dirección de la luz que viene de la ventana. Entonces todas las sombras van a ir del lado de las caras que no miran hacia la luz. Una vez que ya tengo separada la parte en luz más fuerte, hago un pequeño sombreado, pero muy delicado, de las áreas de luz que no tienen brillo. Es decir, esas áreas ya no me quedan como el papel, ¿no? Tienen un valor más, pero hay que ser muy delicados en la colocación del valor tonal, ¿no? Con presión 1. El lápiz debe flotar un poco contra el papel, ¿no? Flotar, ahí pasas el trazo, pero demasiado suave, muy muy suave. El trazo puede estar cruzado o con el mismo proceso simplemente pasamos por encima. Entonces ya nos quedan solamente algunos lados que son limpios como el papel. El fondo también tiene un valor tonal, ¿no es cierto? Y va a ayudar al volumen, es decir, si yo sombreo un poco el fondo, va a hacer un contraste del borde hacia afuera, que es lo que yo necesito para que se note, porque si no voy a continuar con una delimitación por líneas. Entonces el fondo lo que haría es hacer un claro oscuro muy hermoso en donde ya no necesito la línea, es un bloque de un tono en contraste con el de la luz en este caso. No, me va a servir mucho a la representación entonces de la luz del objeto, ¿no? Y así progresivamente. Entonces vemos que acá hay un reflejo fuerte, acá tengo que ir modulando, es decir, ya haciendo un promedio entre el área de luz y las sombras más notorias. Si entendemos el proceso entonces de cómo sombrear y entendemos qué es lo que está pasando plano por plano, no vamos a tener problemas en la representación. El lápiz debe estar bien tajado, la punta, para que así los tonos no se te ensucien, ¿no? Siempre tratar de que los tonos sean limpios. Acá por ejemplo hay mucha división, entonces hago un promedio, un medio tono. Ahora el grafito tiende a ensuciarse porque es como un mineral un poco grasoso, que si lo frotamos se va a ensuciar. Busquemos entonces las áreas de sombra, más fuertes. Por acá, muy fuerte. ¿Se han dado cuenta entonces que el dibujante y el pintor quiere dominar las sombras, pero no encontramos mucho material que hable exclusivamente de las sombras? Sin embargo, para nosotros es vital entenderlas para poder interpretarlas, captarlas y reproducirlas en nuestros cuadros y dibujos. Las sombras. Debe ser por una cuestión psicológica del ser humano, evolutiva, que cuando escuchamos sombras nos da un poco de miedo, ¿no? Cuando llegaba la noche, el Homo sapiens tenía que entrar a su cueva, ¿no? Venía el peligro. Porque no vemos bien en las sombras. Entonces es como que
los libros de arte, en vez de hablar de las sombras, prefieren hablar del color de la luz, y tienen muy buena propaganda. Entonces todo lo referente a la luz, la luz y el color. Nadie habla de los grises y mucho menos de las sombras, porque tienden hacia el negro, ¿no es cierto? Bueno, pero para nosotros es un tema primordial comprenderlas, ¿no? Son parte del balance, tanto las luces como las sombras. Por eso es que esta demostración es para apoyar el libro que está referido a solamente las sombras, tanto en dibujo como en pintura. Se llama el libro para entender las sombras. Puedes revisar el enlace para que lo veas. Tiene una primera parte, un primer capítulo que es del dibujo en sí, ¿no? Todo lo que estamos viendo acá. Y un siguiente capítulo que es exclusivamente del color. ¿Qué pasa con el color en las sombras, ¿no? Encontramos fórmulas, encontramos frases, pero un entendimiento por ejemplos y demostraciones es algo que necesitamos para no tener dudas, ¿no? Las luces son más bonitas, más claras, ¿no? Más coloridas, más amables y dulces. Pero las sombras tienen un grado de misterio, no se dejan ver claramente. Aquí lo que estoy haciendo entonces es encontrar el fino modelado entre los reflejos y las áreas de sombra más fuertes, ¿no? Acá veo entonces una sensación de reflejo, voy modelándola, voy hacia la luz, voy generando medios tonos o pasajes que van limpiando los valores también, ¿no? Por eso es que necesito el lápiz bien en punta. Y en este sector es que se da, solamente en este sector se da el oscuro más fuerte de ese lado. Y el resto son medios tonos. Y en la parte de abajo veo ahí muy fuerte. También un aspecto importante es que, por ejemplo, el grafito, este es un grafito 3B, me va a dar hasta cierto valor. Si yo sigo aplastando y aplastando el grafito, lo que va a ocurrir es que va a brillar de tal manera que ya no me va a permitir ver nada, ¿no? Va a producirse una capa plateada que va a generar brillos como un charolado, ¿no? Y no me va a ayudar a que pueda yo mostrar mi dibujo normalmente. Entonces debo llegar hasta cierto valor tonal y ahí me detengo, ¿no? Bien, entonces trazo por trazo, ahora voy haciendo el ajuste de la sombra proyectada, ¿no? Que es bien fuerte. Y en estas partes se oscurece más todavía, ¿no? Hay que alejarse, observar y regresar, ¿no? Como es una imagen pequeña, solo tiro la cabeza para atrás y observo. Bien, acá entonces un poco más de medio tono. Bien, dirección de la luz entonces, y notar por dónde se dan los reflejos, ¿no? Para así poder centrar una luz en el plano indicado. Acá entonces sería un poquito más oscuro. Allí son como micromasas en donde vamos haciendo algunos oscuros. ¿Por qué vemos esta luz acá? Una luz secundaria, porque viene de un reflejo que debe estar del otro lado, ¿no? Hacia el frente, hace un rebote de luz y me deja esa luz ahí y concentra las sombras fuertes por los lados. Bien,
Cuando el círculo es amplio, los medios tonos son más amplios, ¿no? Los tonos crecen en tamaño. Si esa estructura tubular es más corta, entonces los medios tonos son más cortos, pero dejamos ver la estructura. Bien, sombrear es bonito cuando lo hacemos por estudio, ¿no? Porque nos vamos explicando claramente cómo es el objeto, informamos cómo es la forma del objeto, ¿no? Todo esto es bien oscuro. En algún momento ustedes pueden tener también un taller en donde enseñen a muchachos que están empezando. Entonces es importante desde el comienzo fundamentarnos en los aspectos del modelo realista para que puedan tener las explicaciones exactas a las preguntas de los muchachos, ¿no? Que siempre son muy ávidos por algo de teoría para entender lo que ellos sienten y ven, ¿no? Muy bien. Bien, ahí casi, ¿no? Más trabajo del fondo, todo esto tiene un valor tonal que recorta la figura. Bien, el dibujo es muy bonito porque es como una ciencia. Entonces nosotros estudiamos y sin querer estamos haciendo un dibujo académico con giros artísticos. No es que uno se lo proponga, simplemente la expresión plástica va haciendo que tenga ciertos valores aparte del didáctico, ¿no? Entonces voy encerrando las luces más fuertes ahí, ¿no? Lanzo como una veladura en donde lo que quiero encerrar es el brillo, ¿no? Las luces más intensas trato de encerrarlas un poco. Que no se le parezca ninguno de los valores que están por dentro del volumen. ¿No? Todos serán como valores que están por debajo de la luz principal. ¿No? Retiro entonces ahí donde mi trazo tocó donde no debía, ¿no? Pequeños planos que habría que entender entonces la dirección de la luz y los planos de la estructura de la superficie. Aquellos que miran a la luz tienen más luz, aquellos que miran hacia un objeto que les está rebotando luz también se iluminan un poco, y aquellos planos en donde ya no llega para nada de luz, esos son los planos más oscuros. Bien, y discriminar dónde está el máximo oscuro, ¿dónde? ¿No? Siempre hablamos de una luz principal y una sombra principal. En este caso creo que está por acá. Es decir, donde el valor tonal es casi, según nuestra escala, debe ser como 8 en promedio. Muy bien, así me quedó entonces la perita. Muy bien, revisen entonces ahí si quieren el enlace al libro para que puedan ver los detalles, ¿no? El libro se llama El libro para entender las sombras, para dibujo y pintura. Muy bien, cuídense mucho. Ya seguimos. Hasta luego.